Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Contrapunto. Soy Eduardo Castilla y hoy vamos a estar charlando acerca de lo que dejó la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Vamos a estar charlando lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en las calles y en las facultades. Es decir, este proceso que estamos viendo en estos últimos días de movilizaciones, tomas de facultades, reclamos del movimiento estudiantil. Para analizar nos acompañan una mesa bastante interesante. Está con nosotros Lucía Isikoff. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Lucía es periodista en C5N, en Radio Con Voz, en FM Millennium y también te podemos leer en el diario A. Nos acompaña Eduardo Fidanza. Eduardo es sociólogo, es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y es una de las voces más reconocidas en lo que hace a encuestas, sondeos de opinión, porque es uno de los directores de Poliarquía. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá y bueno, adelante. Bien, perfecto. Y nos acompaña también Nicolás del Caño. Nicolás del Caño es diputado nacional, es diputado nacional del PTS de Frente de Izquierda. Seguramente lo vieron la semana pasada acá, estuvo analizando los resultados de la votación en el Congreso el día precisamente que se trató el veto. Con ellos tres vamos a charlar de esto que decía al principio. Antes de comenzar, voy a pedirles que se suscriban a la comunidad de La Izquierda Diario. El aporte que ustedes hacen es fundamental para sostener este proyecto en el cual estamos haciendo una serie de modificaciones muy importantes. Y les voy a pedir también que se suscriban al canal de La Izquierda Diario Más en YouTube. Ahora, en este pequeño spot, les contamos un poco lo que estamos haciendo. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. 10 años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Los renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos ChatPTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan, para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre, todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer una pequeña intro como para decir qué temas hay sobre la mesa y la idea es charlar un poco en común con ustedes. Si uno ve en los últimos 15, 20 días, hay muchísimos temas sobre la mesa. Hay, por un lado, una caída de la imagen del gobierno, de la imagen del presidente, que en general es reconocida por distintos encuestadores. Hay, al mismo tiempo, una imagen que se mantiene relativamente alta si uno lo compara con el parámetro de otras figuras políticas. Por otro lado, hay protestas, recién decíamos en la introducción, de estudiantes frente a lo que fue el veto directamente de Javier Milei. Por otro lado, hay un escenario de un veranito, una primavera financiera que se ve en un riesgo país que baja, en dólares paralelos que están relativamente estables. Entonces, frente a ese escenario que combina, por un lado, malestar social, por otro lado, noticias financieras más o menos favorables para el gobierno y al mismo tiempo caída en las encuestas, ¿cómo ven ustedes el escenario? ¿Qué situación ven? ¿Qué relación ven entre el gobierno y la sociedad? ¿Querés empezar vos, Lucía? Dale. Sí, bueno, lo que planteas ya de por sí habla, me parece, de un escenario de muchísima ambigüedad. Y te sumo a esto, porque vemos a un Milei que tiene una centralidad absoluta en la política, pero al mismo tiempo la ambigüedad que genera eso, que es un Milei que queda a veces un poco aislado o pareciera estar un poco solo, ¿no? Con esa centralidad. Me interesa a partir de lo que pasa en el Congreso, que bueno, es el lugar donde vemos, el mayor movimiento político hoy, esta pregunta que surge de lo que verbalizaron distintos exponentes de la oposición, que a priori suena un poco voluntarista, pero es si Milei pierde ganando, o si gana pero pierde, ¿no? A raíz de lo que pasa con el veto a la ley de financiamiento, que lógicamente hay un triunfo del gobierno, que es innegable. Milei
Digo, una vez te puede pasar que tengas el Congreso o el tercio a tu favor, te pasa 2, te pasa 3, bueno, ya hay algo de muñeca política, me parece, o de negociación del gobierno con más látigo que billetera, que no se puede negar. Yo creo que ahí hay un acierto del gobierno, pero le daría un lugar a un pero de un montón de cuestiones que vienen con eso, porque hay un Milei que gana, pero sigue ensañado en un debate ideológico donde creo que tiene bastante para perder, donde vos ves cualquier encuesta, acá Eduardo ahora lo dirá, ¿no? Pero digo que la educación pública y las universidades públicas tienen una estimación muy alta en la mayoría de los argentinos, donde Milei no solo deja el tema y ya está, porque ganaste, ya tuviste, pudiste sostener el veto, no solo no lo deja, sino que en los últimos días lo escuchamos en el ex CCK, ahora Palacio de la Libertad refundado, diciendo, bueno, porque en realidad solo van los ricos a la universidad pública y estamos sosteniendo todos a los ricos, digo, con un ensañamiento ideológico donde me parece que hay un lugar para perder del gobierno. También, cierro con esto, me parece que hay distintos sectores de la oposición que no es que están en una instancia de juntarse y hacer un gran frente anti-Milei, eso no lo veo por pasar, pero sí veo que en las distintas votaciones él va sumando muy de a poquito para sostener su veto, va sumando al PRO, sostenido en el PRO, sostenido en algunos gobernadores del peronismo y los ahora llamados radicales peluca, va sosteniendo sus medidas, pero ves a un ancho de la oposición juntándose por distintos temas que me parece que también hay que atender eso. Bien. ¿Pierde el gobierno? Eduardo. ¿Puedo antes de contestar la pregunta, sí, obvio, poner un marco? En primer lugar, los voy a desilusionar un poco porque yo marginalmente me dedico a hacer encuestas de opinión, pero el análisis basado en encuestas puede ser un análisis reduccionista. Entonces, me gusta plantear 3 niveles. Uno es la realidad que proveen los sondeos de opinión. ¿Por qué es importante? Porque en realidad las decisiones de la política se toman según los resultados cuantitativos de las encuestas. Por eso es muy importante. Y por eso los que hacen encuestas, lo que hacemos encuestas, siempre estamos ahí en el foco porque se está esperando el último resultado para ver cómo posicionarse. Pero hay un segundo nivel que me parece mucho más importante, que yo llamo la sociedad. Los vínculos, las organizaciones, los estratos, las subjetividades, la conversación. Es un nivel mucho más denso que lo que dan las encuestas. Es lo que podemos llamar la dimensión cualitativa. Eso se capta conversando, se capta entrevistando, se capta con oído. Es mucho más difuso, si ustedes quieren, pero en el mediano plazo es más rico. Este nivel es el nivel que a nosotros, a través de cosas que la gente decía hace 2 o 3 años, nos permitió ir hilando que había un agujero enorme en la representación, sobre todo en los sectores populares, una orfandad que de alguna manera iba a ser llenado por Milei. Ahora hay un tercer nivel, que es el nivel del poder. Es decir, tenemos que distinguir sociedad, poder y opinión pública. En el poder se toman las decisiones y el poder es un nivel al cual la sociedad de los que caminan por la calle es ajena y eso es determinante, ¿no es cierto? Cómo se estructura el poder, quiénes son los actores del poder, etc. Dicho esto, voy a lo que estamos viendo, lo que estoy viendo, que es una sociedad dividida. Si hubo una fase donde Milei tenía una predominancia cuantitativa, yo creo que ahora llegamos a un escenario de 50 y 50. Típico de liderazgo como el de Milei. Así está Estados Unidos y nadie sabe lo que va a pasar el 5 de noviembre porque están divididos por mitades. Eso lo hemos visto en Brasil y lo hemos visto en otros lugares. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué reside? Un poco lo decía Lucía, ¿en qué reside la fortaleza del gobierno? Y que si la sociedad está dividida, de un lado están los que están con Milei y del otro lado hay muchos, ¿no es cierto?, que están fragmentados, divididos, culpógenos. El otro 50% es una fragmentación, este 50% es una unidad. Pero yo agregaría esto. La oposición está muy mal de cara a la opinión pública y de cara a la sociedad,
porque no es vista como una alternativa. Sin embargo, es relativamente fuerte en el plano institucional. ¿Por qué? Porque el gobierno es extremadamente débil, porque no tiene senadores, no tiene diputados, no tiene territorio, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Y eso hace, lo acabas de decir, Lucía, que tenga que empezar a construir sus mayorías legislativas coyunturales, bueno, a través de una muñeca política que hay que ver cómo funciona. ¿Por qué? Y cierro acá mi primera intervención, porque el gobierno tiene como dos flancos. Uno podríamos llamar es el flanco negociador. Finalmente, eso lo representa Francos, lo representa Caputo el joven. Y después tenemos a Milei, su personalidad, su retórica, su estilo. Y entonces ahí hay que hacerse también una pregunta. Yo he escrito que Milei actúa como el escorpión. Es decir, nos puede pedir ayuda y lo vamos y lo ayudamos. Y en la siguiente escena nos clava el cuchillo por la espalda. ¿Y por qué? Porque es así. Y porque nadie es más confiable que los 4 o 5, no sé, prosélitos que tiene alrededor. Y bueno, entonces eso también hay que considerarlo, porque el futuro de la construcción política del gobierno va a depender de si va a prevalecer un flanco o si va a prevalecer otro flanco. Y una cosa más, y el otro 50% que está dividido tendrá que ver qué hace. Mi hipótesis es que las reglas del juego de la comunicación política y de cómo están las sociedades, vamos a las polarizaciones. Entonces, polarizan dos, no polariza uno. Si polariza uno, es contra todos los demás y todos los demás quedan divididos. Así que bueno, yo creo que ahí está el juego y está el momento. Y en el trasfondo de la economía, tenemos un veranito financiero. No creo que todavía tengamos un veranito, ni mucho menos desde el punto de vista de los ingresos medios de la población. A mí me parece, para tomar un poco lo que decía Eduardo, para preguntarte a vos, Nico, hay una parte interesante que es esto de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando asumió Milei, se presentó, digamos, como que había un cambio muy grande en la idiosincrasia, en las subjetividades, en la cultura, permeada por el individualismo, por precisamente una negación, una ruptura con el Estado. Y en parte, digamos, eso en cierta medida se fue cuestionando en los últimos meses, una parte es la baja de las encuestas, pero hay una parte de la sociedad que empezó como a tomar la calle, me parece, o tuvo distintos momentos en los cuales se fue tomando. Nosotros, mientras estamos haciendo este programa en las universidades hay más o menos, no sé, unas 50, 60 tomas de facultades en distintos puntos del país. Entonces, yo pregunto por la sociedad, que era uno de los niveles que planteaba Eduardo. ¿Empieza a haber una conflictividad social distinta? Mira, me parece, interesante en este plano, digamos, más denso, como decía recién Eduardo, en relación a la sociedad, desde el punto de vista de que podemos tomar el gobierno de Milei dos momentos, si queremos, ¿no? Inclusive pensando en la calle. O sea, el primer momento donde esa aceptación o popularidad era la que había sacado la elección del balotaje. Pero a pesar de eso hubo un fuerte proceso de movilizaciones contra la ley base. Nosotros de hecho desde la izquierda tuvimos esa iniciativa, desde mi punto de vista, no por hacer autobombo, pero muy valiente, el 20 de diciembre de desafiar el protocolo de Bullrich, que quiso impedir esa movilización. Ese día se dieron los cacerolazos muy importantes, surgieron las asambleas barriales, que fueron un proceso, si se quiere, acotado al AMBA. En algunas provincias hubo algunas asambleas, pero un proceso interesante que terminó, el primer momento ese, cuando se cae la primera ley base, digamos, que era mucho mayor a lo que finalmente se termina aprobando. Y luego, tuvimos los paros del 24 de enero, la movilización universitaria del 23 de abril, las 24 de marzo, hubo múltiples expresiones hasta el 12 de junio, ¿no? Yo creo que hasta ahí. Y ahí es cuando Milei logra, con esto de la muñeca, que la otra vez Milei lo dijo en el acto, dijo, la muñeca de Franco, como si fuese, digamos, reivindicando ese toma y daca, ¿no? Que hubo, recordemos, con la ley bases, hubo ese toma y daca que le dieron cargos a los senadores como Cuadra, Espínola, etcétera. La senadora
la senadora Krexler, que también la embajada que le dieron en la UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, con eso y con toda la represión y el armado de las detenciones, hubo más de 33 detenidos en ese momento, con causas que después se fueron cayendo porque era insostenible decir que había un complot terrorista entre la señora que vendía empanadas, el músico, etcétera, etcétera. Entonces, primero digo, me parece que hubo ese momento y apareció como un impasse, ¿no? En el punto de vista de la calle, ¿no? Después apareció el tema de los jubilados, que si bien es una movilización de hace décadas, la de todos los miércoles, que siempre la acompañamos, bueno, esa persistencia de los jubilados y el tema del veto, yo creo que si no hubiese estado los jubilados, inclusive desde la izquierda acompañando y todo, los días previos a la movilización contra el veto, que muchos gremios tuvieron que convocar, bueno, hubiese sido muy difícil que tuviese la repercusión que tuvo, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Entonces, el tema de los jubilados y ahora la universidad, me parece que muestran otra densidad en esa oposición a Milei, ¿no? Es decir, empieza por la caída de las encuestas porque hay un sector que lo acompañó o que lo acompañaba, que empieza a ver que el bolsillo no alcanza, los salarios perdieron frente a la inflación mayoritariamente, el problema de los jubilados es un tema muy sensible, yo creo que en eso, y el tema universitario me parece que también, ¿no? Quizás todavía no esté reflejado en encuestas porque tarda, digamos, en expresarse ciertos fenómenos, pero me parece que ahí sí hay parte, no solamente el 44% que no apoyó a Milei, sino que hay una parte importante de sectores que lo acompañaban, que lo votaron, que ven en realidad en las propias universidades. Vos ves movilizaciones en la Universidad de Córdoba, donde sacó el 74% Milei, que son multitudinarias. Quizás inclusive algunos estudiantes no están participando en la toma los que votaron a Milei, o en una asamblea. Bueno, ahora, como decía recién Eduardo, nos llegan fotos permanentemente de facultades de todo el país, ¿no? Desde Salta, Córdoba, además donde hay una deliberación con asamblea, en muchos lugares se resuelven clases públicas, en otros se resuelven las tomas, movilizaciones, interfacultades, una coordinación. Ya lo habíamos visto cuando se dio el conflicto en el Hospital Bonaparte, ¿no? Donde se planteó un cierre, el gobierno tuvo que retroceder, se le torció el brazo en eso, porque creo que en eso hay una densidad en la sociedad de decir, no, la salud pública o la educación pública no se toca. Y eso permitió un fenómeno o un hecho, me parece, muy destacable, que a pesar de que hoy no estamos en ese escenario de la etapa anterior hasta el 12 de junio, donde una parte de los gremios, no digo todos porque ya una parte había negociado la reforma laboral, pero una parte seguía convocando ciertas medidas, acá no, inclusive hay todo un debate en la CGT, y a pesar de eso, en ese hospital se dio algo que me parece muy importante, que cuando se plantean de parte de un gremio, decir, bueno, los afiliados a UPCN vamos a reunirnos por un lado, los de AT por el otro, y los trabajadores dijeron, no, acá estamos todos juntos. Y la asamblea soberana decidiendo los pasos a seguir más allá de la afiliación del trabajador y convocando a toda la sociedad, es decir, a los pacientes, convocar a los familiares de los pacientes, ¿no? El tema salud mental, algo muy sensible. Lo mismo en el Hospital Garrahan. Yo, la verdad que sorprende la decisión que hay de parte de los profesionales, de los trabajadores y trabajadoras, es decir, nos vamos a plantar porque no vamos a aceptar lo que firma Andrés Rodríguez, 1% aumento para octubre, o sea, la verdad, o el problema de los insumos que tiene el hospital, o sea, un hospital de primera con trabajadores de esa calidad. Entonces yo creo que ahí empieza a verse esa densidad, o cuando Milei dice que la universidad van los ricos, y vos ves las redes sociales y aparecen pibas y pibes contando, o gente más grande que ya se recibió contando, bueno, mirá, yo soy hija de trabajadores, por primera vez en mi familia hay alguien que accede a la universidad y un porcentaje de alrededor de 63%. Sí, en algunas universidades llega al 60%, en otras es menos, pero hay un porcentaje enorme, digamos, de trabajadores, trabajadoras, sectores clases medias. Entonces ahí toca una fibra, ¿no? La idea está aspiracional o meritocrática, si queremos llamarlo de esa manera. Bueno, y los sectores medios, trabajadores, dicen no puede ser que ni siquiera tengamos, este gobierno nos quiera negar la posibilidad de acceder a la universidad. Yo tengo una pregunta por esto que dice Nico para Lucía y Eduardo. ¿Qué costo político paga el gobierno por medidas como
el veto al aumento para jubilados, por el ataque a la salud pública, por este tema en la educación. Yo creo que escaso para, al menos hasta ahora, para el tipo de medidas que se anima a tomar, porque me parece que ahí yo es como, tengo una mirada un poco, no termino de definir si realmente se le tuerce el brazo al gobierno con algunas cosas como las que mencionaba Nicolás, o si Milei hace un primer paso, porque siempre es la misma lógica, ¿no? De ir por todo, de decir, cierro, porque en definitiva lo que ahora estamos discutiendo es qué hospitales deben pasar de la nación a las provincias, cómo va a ser, el desfinanciamiento de los hospitales, de las universidades. Entonces me parece que hay algo muy cínico, porque tiene toda la lógica de la fake news, que tira Milei datos de no sabemos de dónde, pero que muy efectivo en hablar como si no tuviera costo y de repente corrernos el límite de temas en la discusión pública donde no pensamos hace un año que íbamos a estar discutiendo todo esto. Bueno, está bien, hay algo que no se vio cuando gana Milei y de repente gana con un discurso donde instala un montón de estas temáticas, pero me parece que lleva un poco de las orejas a un sector de la oposición a debatir cosas para las que la oposición no estaba con ganas de abrir esos debates, y bueno, ahí hay como una, no sé si medirlo en términos de un triunfo, pero hay una estrategia efectiva que yo creo que es más estrategia de lo que la vemos, no es un Milei improvisando cualquier cosa. Creo que hay pensadas de la Rosada, ya sea por, sobre todo, Santiago Caputo, pero digo, hay una estrategia de la comunicación, no es Milei tirando datos que se le ocurrieron y los contaron mal o retuiteando noticias que no tienen ningún tipo de apego a los hechos. Es un intento de generar confusión, avanzar con 1000 frentes distintos y lo logra, ¿no? Pues logra avanzar con un montón de temáticas. Hay un freno lógico en la sociedad argentina, con lo movilizada que es la sociedad argentina. Me parece que hay un freno lógico, pero mucho menor al que yo esperaba que hubiera en esta instancia. ¿Vos, Eduardo, cómo lo ves? Yo quisiera hacer otra vez una cosa un poco más general. A mí me parece que empecemos por qué es este gobierno en términos ideológicos y qué se puede proponer o qué se propone un gobierno que tiene esas características. Este es un gobierno de derecha recargado, diría yo, que está, por ejemplo, a la derecha de lo que fue el gobierno de Macri, ¿no es cierto? Se puede establecer una comparación, yo creo, con el menemismo. Me parece importante. Claro que el menemismo era una expresión desde adentro del peronismo, con lo cual quiere decir que tenía mucha más fortaleza institucional, territorial, etc. Pero, ¿a qué me refiero? Estos gobiernos tienen una especie de obsesión programática que es la cuestión del Estado, ¿cierto? Fue la cuestión del Estado. Es el Estado versus el mercado, donde el Estado, es un estorbo, el Estado es una organización ineficiente, el Estado son muchas cosas, pero digamos, el debate ideológico es el Estado versus el mercado. No es el mercado y el Estado, es o el mercado o el Estado. Bueno, vamos al menemismo. El menemismo empezó y tuvo un año donde hubo incluso una hiperinflación hasta encontrar el rumbo. Y un día encontró el rumbo o encontró la fórmula o el dispositivo que se llamó convertibilidad. La convertibilidad capturó a las clases medias y medias bajas y medias altas. Ahora, durante la convertibilidad, que logró semejante consenso y le permitió ganar a Menem en 3 o 4 elecciones, había 20% de desocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo creo que el gobierno está a la búsqueda de su dispositivo, porque si ese dispositivo, a través de sus políticas, lo lograra, digamos así, consolidar, bueno, no va a pagar grandes costos políticos, sino que va a estructurar un modelo. Vean ustedes que a pesar de la oposición, de la debilidad institucional, etcétera, el gobierno sigue avanzando. Tiene a favor el sistema presidencialista, esto es muy, muy importante, porque si el presidente... pasan dos cosas. Una es
que aquí hay balotaje y entonces gana en el balotaje, si no gobernaría Massa. Segundo, está utilizando todos los instrumentos del presidencialismo o hiperpresidencialismo. Bajó la inflación, que era la principal demanda de la sociedad, y logró cosas que interesan a las clases medias, ¿no es cierto? Desarticuló los piquetes que impedían que la gente se trasladara con comodidad, o qué sé yo. Tiene una cantidad de cosas que para el sentido común popular están siendo bienvenidas. Yo me puse a investigar, porque tanto nos preguntaron a los sociólogos, pero bueno, explíqueme por qué, si con semejante ajuste la gente sigue apoyando. Yo un día ya sin poder dormir dije, vamos a estudiar un poco. Me encuentro un paper donde se comparan 7 u 8 elecciones europeas en 2021, donde la derecha tipo Milei había tenido un crecimiento muy importante. Lo primero, la primera conclusión es que al líder del estilo de Milei no se los elige por razones económicas. ¿Qué han hecho estos investigadores? Tomar una pregunta que hacemos todo lo que hacemos en encuesta. Dígame cuál es el principal problema del país. Después dígame a quién va a votar. A la socialdemocracia se la vota más por razones económicas y a la derecha se la vota por razones identitarias, seguridad, inmigración, todas esas cosas que tienen más que ver con lo que fue la casta de Milei. Milei gana por la casta, no gana porque va a bajar la inflación. Ahora bien, la gente cree que combate a la casta. La gente ve ahora que baja la inflación. La gente ve ahora que te desarmó los piquetes. Bueno, todo eso es parte de ese dispositivo que está montando. Ahora tiene que remontar, a mi modo de ver, una cuesta importante que es la recesión. ¿Por qué? Porque ¿qué muestran las encuestas? Bueno, que una vez que la gente dice bajó la inflación, para parámetros argentinos, empieza a aparecer el tema de no me alcanza para llegar al fin de mes, hay poco trabajo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mirar, donde hay que mirar para ver la suerte del gobierno. Y por supuesto, en la construcción política. Pero creo que desde el punto de vista del consenso, ellos tienen una ventana, como en su momento la tuvo Menem, que si la atraviesan es posible que el gobierno se consolide. Y bueno, ¿qué quiere decir que se consolide? En primer lugar, que gane las elecciones del año que viene. De modo que, bueno, creo que en este momento estas cosas se están jugando. Y agrego algo, no hay, por más que los universitarios ocupen las plazas públicas, no alcanza con eso para hacer una oposición, porque además cuando hablamos del poder, hoy el poder básicamente está con la experiencia de Milei, ¿no es cierto? Y el poder internacional también. De modo que tenemos que poder ver esa consolidación como algo probable y que en última instancia va a pasar por una cuestión económica, porque, y termino, en estos estudios comparativos lo que se dice es al líder de derecha lo elegimos por razones no económicas, pero si la economía es volátil, al final lo vamos a jugar por razones económicas. Claro, yo te iba a preguntar eso, porque yo la otra vez, no, creo que lo dijiste en la entrevista con Ernest Tenenbaum, este mismo argumento que contabas recién. Sí. Digo, o sea, yo pienso, el voto contra la casta era un voto contra partidos que habían condenado más bien a la gente económicamente. Era inflación, era precarización del empleo. O sea, no tiene un gran componente económico ese voto. O sea, el rechazo a la casta no es un rechazo a las formas de gobernar de los antiguos partidos que precarizaron la vida, empeoraron las condiciones laborales, empobrecieron a la población. Sí, tomando esto que decían sí, Eduardo, digo, hay algo que me parece que como análisis de las derechas, lo que podemos decir de la derecha de Milei, me parece que a diferencia de las derechas europeas o la mayoría de las derechas europeas o Trump, que se basan mucho más en cuestiones más conservadoras, inclusive que son proteccionistas, no son globalistas como lo es Milei, lo cual es un fenómeno raro en un país del tercer mundo, digámoslo así, o en un país que no es un país central. Digo, la combinación de su ultraliberalismo con
cómo se fue mimetizando con todas las cuestiones conservadoras y todos los que se fue rodeando, los Laje, etcétera, ¿no? Que fueron también convocando o atrayendo a esos sectores de ultraderecha, ¿no? O de derecha en todos aspectos conservadores, y que sí buscan, por supuesto, culpabilizar de la situación económica, social, de muchos sectores de clases medias, trabajadoras, pobres inclusive, no a las élites, ¿no? Esto lo dice François Dubet en un texto muy interesante, no a las élites, sino a los que tienen más cerca, como que las élites quedan algo alejadas, ¿no? Los grandes empresarios, el Fondo Monetario y demás. Entonces, culpabilizar al que recibe un plan o al que bueno, los feminismos porque tienen una discriminación positiva a las mujeres, entonces oponerse a eso, o las diversidades sexuales. Me parece que hay algo que Milei fue tomando, ¿no? Amalgamando, digamos, como derecha. Entonces, ahora, para que pueda, por esto que decía Eduardo del menemismo, para que pueda ser un proyecto que pueda sentarse, me parece que primero, ¿no? Vos recordabas la hiperinflación que tuvo el propio Menem, estuvo la de Alfonsín, actuaron de manera disciplinadora sobre el conjunto del pueblo trabajador, y además estuvieron las privatizaciones donde fueron huelgas enormes que fueron derrotadas después de dar luchas muy importantes que fueron derrotadas, digamos. Bueno, esas luchas importantes creo yo que al día de hoy no se han dado todavía, ¿no? Entonces, obviamente podemos decir, bueno, ¿y quién tiene la certeza de que eso va a suceder? Bueno, yo creo que lo que estamos empezando a ver muestra que hay una disposición cada vez mayor de sectores, es decir, no vamos a aceptar mansamente que ataquen la educación pública, es decir, el ajuste sin fin, ¿no? Que se lo dijo el otro día, lo puso 7K, se lo puso en un tuit lo que había dicho Pichetto, ¿no? Entonces dice, no lo dijo Del Caño, lo dijo Pichetto, que le dijo, bueno, ¿ustedes a dónde van?, etcétera. Me parece, digo, que el ajuste permanente, porque hay una ilusión detrás de el gobierno convenció de que el ajuste permanente era lo que había que hacer, ¿no? Al sector que lo votó. Un ajuste. Lo de la casta fue un verso, obviamente, que mucha gente lo creyó y ahora ve que en realidad no es así. Eso puede haber que un sector, esto que marcaba Eduardo, la caída en las encuestas, puede haber un sector que dice al final. Ahora, me parece que en ese sentido lo que está planteando el gobierno, el problema que tiene el gobierno de Milei, es que ellos vendieron una ilusión. Es decir, que iba a dolarizar la economía, que ibas a tener un salario que iba a ser mucho mayor, y todo eso no está sucediendo, ¿no? Y esto que decía Eduardo de la recesión, ¿no? Entonces, si la recesión, y analistas económicos que dicen, es difícil salir de la recesión porque se te plantea el problema cambiario. Es decir, si vos salís de la recesión necesitas dólares para las importaciones, entre otras cuestiones, ¿no? Y que eso, entonces, todo esto que han planteado de 5 puntos de crecimiento en el presupuesto para el año que viene, es bastante insostenible sin un salto cambiario enorme que implicaría una devaluación, y la conquista del gobierno de bajar la inflación saltaría por los aires. Entonces, me parece, digo, yo veo quizás más elementos de parte del gobierno, que es verdad, mantiene una base fuerte, ¿no? sobre esta idea de bajar la inflación, de combatir ciertos sectores y demás, pero también con una perspectiva de que en algún momento van a venir las inversiones. Entonces ahí yo digo, bueno, pero tu amigo de Mercado Libre, en Galperín, le va y le pone 4.000 millones de dólares a México y a vos te da 75 millones, por el momento no pareciera ser que haya bueno, Macri lo había dicho, ¿no? La lluvia de inversiones, etcétera. Entonces, digo, me parece que ahí hay un tema en relación a dos elementos, ¿no? Uno en la economía y otro en lo que los marxistas marcamos como la lucha de clase, desde el punto de vista de que debe dar esas batallas y ganarlas. Digo, los trabajadores de aerolíneas argentinas también pelean contra la privatización y demás, que quizás también se había generado un consenso sobre esa privatización, pero yo vi también algunos datos que decían, igual la mayor parte de la población no está a favor de la privatización de aerolíneas argentinas, ¿no? Entonces también va a depender mucho de que los trabajadores superen esas conducciones sindicales que ponen un freno a batalla. Es decir, yo lo que vi en el Hospital Bonaparte, digo, por lo que vos decías, Lucía, quizás tenés razón en que uno dice, bueno, frente a este ajuste va a haber una resistencia mayor.
Yo creo que las conducciones en eso cumplen un papel, pero lo que vi llamativo es cuando un sector se decide y se planta, genera simpatía en todos los agraviados por Milei, ¿no? Entonces ahí se vio, me parece algo que es una pista para el conflicto universitario, que es cierto lo que dice Eduardo, que no alcanza, digamos, no es que necesitas unir eso a los trabajadores, los jubilados, obviamente, pero bueno, son síntomas, me parece, de un cambio en un momento donde el gobierno empieza a mostrar alguna flaqueza, me parece. Porque digo, para mí hay un tema que es un debate de fondo, que yo un poco se los contaba cuando estábamos por arrancar, que es el problema de la estructura económica del país. Porque digo, a mí ¿qué es lo que, digo, charlábamos de un artículo que vos publicaste, Eduardo, en Perfil, que habla sobre las élites extractivas como una de las causantes del el atraso y el hundimiento de los países, o de su falta de desarrollo. Digo, o sea, hay una parte de lo que vos decías, Eduardo, que decías, se lo vota por razones ideológicas, pero si lo económico no funciona, se lo empieza a medir por razones económicas. Y hay en la Argentina un debate de programas, de modelos de salida alrededor de la economía. Vos hablas de liga extractivista, yo a vos te quería preguntar por el debate del peronismo, porque el peronismo tiene también un debate programático a partir de la carta de una de las cartas de Cristina Kirchner. Pero digo, me parece que hay un tema de fondo, digo, porque eso facilita o complejiza la posibilidad de que el gobierno pueda tener una mayor espalda económica, financiera, más general, que le permita hacerse sostenible. Entonces, digo, la comparación con el menemismo tiene que ver con, después de las privatizaciones, hay un momento en el cual hay un despegue económico con un ingreso muy grande de inversiones producto de las propias privatizaciones. Entonces, ese escenario es el que es difícil hoy, Nico lo mencionaba recién. Pero bueno, yo hago esta introducción, pero digo, para empezar por un lado, no sé, Cristina, por ejemplo, tiene un programa, ¿no es cierto? Plantea un programa. Vos, Lucía, seguís mucho el peronismo, analizás sus internas. ¿Cómo ves el debate del peronismo, tanto el debate político como el debate en relación a esta cuestión más del modelo económico? Sé que yo veo que esto de que Cristina tiene un programa, a mí no me termina de quedar claro el programa. Entiendo que las cartas tienen una profundidad, las cartas que publica Cristina, pero la mayoría las termino interpretando más como mensajes a la interna y discusiones de poder del peronismo dirimiendo su conducción y cuestiones de poder, que como un verdadero nos sentamos y pensamos en un programa. Porque de hecho, un personaje que no pasó las primarias, que para mí está muy, muy agigantado por sus participaciones mediáticas, como es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno hizo varios intentos de reunir a los referentes del peronismo para charlar un programa económico, y después eso se dejó de hacer, pero no porque no tuvieran, miradas similares en términos de lo que podemos pensar de la economía. No es que no se podía avanzar con la construcción de un programa, sino que tenían diferencias políticas porque no está clara la conducción del peronismo. Me parece que Cristina, obviamente con la inteligencia y la rapidez de Cristina, leyendo un momento donde hay una sociedad que ha virado muchas ideas a la derecha o que con un Milei teniendo esta centralidad, Cristina dice, bueno, chicos, es hora de abrir al peronismo a discusiones que hasta ahora no se daba, y es hora de revisar, cambió el mundo laboral, o sea, hay un montón de cuestiones que Cristina, más que darlas como un programa cerrado, me parece que dice, abramos este tipo de discusiones. Ahora, no me termina de quedar del todo claro cuál sería la propuesta del peronismo al futuro, pero también me parece que hay entre ellos discusiones que no tienen, y ahí te hablo más de lo chiquito, pues ya ni siquiera estamos hablando del peronismo, estamos hablando de lo que supo ser el kirchnerismo. Hay discusiones que no tienen que ver con lo programático, porque yo realmente no encuentro una diferencia programática o una discusión de políticas entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner o Cristina, pero bueno, termina siendo una discusión de poder y están mirando otra cosa. Por eso me parece que es verdad, se ve una calle movilizada, se ven tomas sostenidas en las universidades, se ve gente con ganas de enfrentar tal vez a Milei en la calle, pero cuando después vos vas a la dirigencia política, y ahora hablo sobre todo del peronismo en este caso, me parece que no está a la altura de lo que está pasando, de ese termómetro de la calle, y que eso también hace que la gente esté más, no sé si usar esta palabra, pero más mansa a lo que pueda hacer Milei, porque hay una falta de fe en la conducción, en estas discusiones de la interna, del peronismo, de los radicales, y ese hartazgo te lleva un poco a la cosa medio antipolítica, a alejarte. Entonces
Entonces veo estas dos cosas, veo algunos sectores movilizándose, pero también veo esto, ¿no? Como que falta esa discusión de profundidad de ideas. ¿Vos opinás, perdón, una repregunta, Hmm. ¿vos opinás que estas internas del peronismo desmoralizan a sus simpatizantes, a su militancia? Sin duda. O sea, me parece que ni siquiera los militantes del peronismo pueden entender por qué se están peleando Cristina y Axel Kicillof. Una lectura fácil y rápida es, bueno, se están peleando por la sucesión, ¿no? Por cómo administrar lo que les queda de poder, pero no hay un tema de fondo sobre el que estén en desacuerdo. Y me parece que eso se vio muy claramente cuando una cosa era la discusión de Axel y Máximo Kirchner, ya cuando la discusión pasa a ser, con Cristina y por qué hay una resistencia de Cristina yendo a conducir el PJ, que creo que, no lo sé, pero bueno, tiene todas las de ganar en esa batalla interna. Bueno, es otra vez lo mismo, ¿no? Todo lo mismo que bancaron un intento de albertización en su momento, de que de Alberto Fernández pudiera tener algo propio, de construcción propia, después con todas las limitaciones que tuvo el gobierno de Alberto, que fueron, bueno, no hace falta ni entrar en ese detalle, pero digo, toda esa misma gente de repente bancando a otro candidato, pero oponiéndose a Cristina. Veo lejos al peronismo de poder dirimir estas cuestiones internas, y ahí me parece donde se aleja mucho de lo que pasa en la calle, porque por más que lleves tu bandera y participes de las marchas, estás alejado de lo que verdaderamente está pasando, aunque Cristina tenga cartas que son claras y que apuntan contra las políticas de Milei. Vos todo el tiempo tenés que estar leyendo lo que dice Cristina o lo que dice Axel o lo que dice Máximo en términos de cómo dirimen su discusión de poder interna, y eso me parece que los muestra muy alejados de lo que está pasando de verdad, digo, en el bolsillo de la gente y en el país. Bien. Vos, Eduardo, ¿cómo ves este debate más de fondo de los modelos? A ver, en primer lugar, quiero transmitirles algo que yo estoy reflexionando, que es, dentro de lo que es el país, existen los conurbanos ocupados por clase media, media baja y baja. Ahí se produjo un cimbronazo y ahí cambió la representación. Y este es un débito muy grande para el peronismo y muy grande para el kirchnerismo. ¿Por qué el kirchnerismo, Cristina Kirchner, perdió de esos sectores en primer lugar a los jóvenes? Bueno, porque llegó un momento en que lo dejó de representar. Yo recuerdo en estas frases que uno escucha que son predictivas, un señor del Gran Buenos Aires, segundo cinturón, que nos dijo en 2019 en la campaña, en Focus Groups, y ¿sabe lo que pasa? Dice, nosotros, Macri nos roba por arriba, dice, y Cristina nos roba por abajo. No hablaba de corrupción, hablaba de representación. ¿Por qué la gente percibía a Macri exactamente, clase media para arriba, Macri es rico y Macri no me representa? El drama es que Cristina dejó de representar. ¿Y por qué? Porque yo creo que el kirchnerismo terminó generando un sistema fenomenal de clientelismo, es decir, trabajó para consolidar su propia élite, no trabajó socialmente, no. La gente, ¿qué empezaba a ver la gente en los barrios? Bueno, que había los que salían a trabajar, ¿no es cierto? Y los que tenían los planes. Aclaro que yo estoy a favor de los planes y de los subsidios, pero el tema es cómo se implementaron, cómo se hicieron. Vean ustedes el tema de los piqueteros. Algo pasó, algo de cierto hay en que había un financiamiento que cuando se lo sacaron, la gente no se reunió más. Quiero decir, el peronismo tiene una deuda y tiene una responsabilidad, el kirchnerismo, inconmensurable en esto. La verdad que yo vengo acá, ustedes me invitan. Yo puedo decir, ¿la izquierda tiene responsabilidad? La verdad que no. El peronismo, como representante de los sectores populares de este país, los defraudó, ¿no es cierto? Los malversó, los manipuló y le abrió la puerta a esta derecha recargada que tenemos. Y yo lo que creo es que ahora el gobierno, como yo digo, está buscando su ventana para pasar al otro lado y consolidar el régimen. Y lo que se llama genéricamente el campo popular es una reconstrucción
muy compleja de hacer, que por cierto se va a facilitar si el gobierno defrauda las expectativas económicas, pero es un trabajo muy difícil, porque yo creo que al campo popular el kirchnerismo lo malversó, y es muy difícil, porque la gente se volvió reactiva, ¿no es cierto? Se volvió como diciendo, bueno, me defraudaron, bueno, me estafaron, bueno, me manipularon, y ahí hay algo ahí que está roto, y es complicado. Históricamente, esa representación no puede ir para la izquierda, ¿no es cierto? Va a la derecha, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo se reconstruye, cómo, por supuesto, también participando de la izquierda, qué tipo de habilidad política hay, porque hay mucho para representar, pero no hay liderazgos, hay fragmentación, y bueno, a partir de ahí hay que... Ahora, el espectáculo de Cristina versus Kicillof, Máximo, es, acuerdo con lo que dice, es totalmente secundario, sirve para el periodismo, y yo creo que sirve para que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, sobre todo los Kirchner, que dejo un poquito al lado de Kicillof, se sigan desacreditando. Este es el punto. Cristina es muy hábil, Cristina está obturando la sucesión, Cristina tiene 25 puntos que le responden de votantes, lo cual no es poco importante, pero vuelvo, Cristina de ahí no puede ser la articuladora de una recuperación de los sectores populares, etcétera. No. Yo lo que digo de Cristina es que vamos a suponer que queremos mudarnos, porque nos dimos cuenta que acá no podemos seguir. Nos mudamos, corremos todo y de golpe encontramos un mueble ahí atravesado. Esa es Cristina Kirchner. ¿Qué hacemos con ese mueble? Nadie sabe qué hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos dicen, no, pero escuchame, lo quemamos, lo tiramos. No, ¿cómo lo vamos a quemar si esto estuvo durante años en el principal sala de la casa? No saben qué hacer. Vino uno, empujó, no. Vino otro, llamaron a un vecino y ahora están pensando si pueden traer una grúa. Bueno, eso es un tema que los que se oponen a Milei tienen que resolver. ¿Cómo se resuelve? Yo no lo sé. Pero no es Cristina. Cristina es un mueble atravesado. Ahí Eduardo hizo una afirmación que es para que vos, Nico, tengas que opinar. ¿Por qué esa representación, esa crisis de representación del peronismo, dijiste, se canaliza por derecha? ¿Es así? No, es que en las últimas... Yo me refiero a los antecedentes históricos. Bueno, entonces pensémoslo en la actualidad. No, yo creo que hay, digamos, en este caso, si vemos lo que pasó con Milei, es evidente, digamos, que la derecha, inclusive Milei hizo algo que Macri no había logrado, que es penetrar en sectores de base propia del peronismo, y eso, digamos, lo vemos no solo en las encuestas, sino que eso, bueno, a mí me ha tocado en estar en el conurbano en muchas reuniones, en muchos lugares, y bueno, eso es evidente, ¿no? Ahora, me parece que no quiere decir que todo momento histórico haya sido así, ni quiere decir que hacia el futuro vaya a ser de esa manera. Digo, están estas apuestas o estas disputas que estábamos conversando, en el sentido, bueno, Milei ve esta ventana para hacer Menem, bueno, pero yo la otra vez le hice un chiste a un funcionario que estaba en la Cámara de Diputados, digo, le falta tomar mucha sopa para hacer Menem, en el sentido que tiene que derrotar a sectores de los trabajadores, generar un disciplinamiento que todavía no está, porque esa recesión todavía no está en un 20%, digo, el temor ocupación. Claro, el desempleo, a perder los puestos de trabajo, que hace que muchos trabajadores digan, bueno, no, ¿para qué voy a salir a reclamar por mi salario o por condiciones laborales? Mejor cuido el puesto de trabajo y acepto cualquier cosa. Bueno, esa situación todavía no está, a pesar de una enorme precarización del trabajo, ¿no? Que no es de este gobierno, sino de todos los anteriores también. Entonces me parece que ahí hay un elemento que para la izquierda obviamente dependerá de si hay una experiencia donde los trabajadores, los estudiantes, los sectores populares, a partir de sus propias luchas, hacen una experiencia en la cual buscamos esa confluencia, ¿no? Esa unidad donde ven que la fuerza viene desde abajo para que realmente podamos discutir sobre otros márgenes de imaginación política, porque este desborde que hay en las universidades, ¿no? Tiene que plantear, o por lo menos la apuesta nuestra, decir, bueno, otra imaginación política. ¿Por qué tenemos que discutir? Yo creo que las cartas de Cristina plantean algunas cuestiones, más allá de que es cierto que lo que vos, Lucía, decía recién,
nada, que la interna no le interesa, o sea, no es lo que está esperando un estudiante que está en una toma, un laburante que reclama por sus puestos de trabajo, como por ejemplo, del neumático y muchos otros. Ahora en Río Tercero, en la petroquímica, hoy hubo una movilización de varios gremios por despido. Bueno, hay distintas expresiones. Sin embargo, ella dice algunas cosas que me parece que van a, bueno, discutamos una reforma laboral, ¿no? Discutamos el tema de los paros docentes, o sea, vuelve con lo que ya había dicho en su momento, de bueno, los docentes tienen muchas vacaciones, no discutir el problema de la sobrecarga laboral docente, cómo hacemos para realmente la calidad educativa hacia que los docentes tienen que tener un salario justo que hoy no tienen, no pueden tener la sobrecarga que tienen hoy, en las escuelas que se caen no discutamos eso, sino discutamos los paros, o sea, la agenda de la derecha, ¿no? La seguridad también. La seguridad, o sea, bueno, ya lo habíamos visto hasta en el 2014, donde estaba Kicillof, por eso creo que estoy de acuerdo con vos en que no hay una diferencia programática que voy a la sintonía fina, ¿no? Que era una forma, digamos, muy, tratando de solapar, digamos, la idea del ajuste, ¿no? La sintonía fina en aquel momento. Pero a lo que voy es que me parece que, al menos para nosotros, para pensar otra perspectiva, donde obviamente no podemos pensar en una alianza de los trabajadores y los sectores populares y las fuerzas políticas que querramos impulsar eso de la izquierda sin tomar en cuenta elementos que son claros. Nosotros no queremos una reforma laboral para quitar derechos, sino que planteamos la reducción de la jornada de trabajo, que no lo planteamos solo nosotros, y esto se discute en muchos lugares del mundo, porque hay un avance de la ciencia, de la técnica a nivel internacional del capitalismo, que ha utilizado todos esos avances para precarizar a los trabajadores, para explotarlos más, y con las consecuencias que tiene la salud mental, física y demás. Bueno, nosotros pensamos en que hay que poner el eje de la discusión en otro lado. Y eso generó cierta simpatía, ¿no? Eso lo vimos también nosotros. De hecho, si querés, es una expresión electoral, por lo que decía Eduardo recién, ¿no? Parcial, pero en el 2021 hubo un corrimiento a izquierda en algunos lugares donde ese gobierno del peronismo, que yo creo que lo de Vicentín fue, si querés, uno de los tantos símbolos de lo de Alberto Fernández, pero generó una decepción, ¿no? Una frustración de muchos sectores que esperaban que volviera al asado o que las promesas se cumplieran, ¿no? Bueno, me parece que ahí se vio electoralmente, porque es raro decir la izquierda en otro momento pensar que podía sacar el 10% de los votos en el conurbano. Bueno, logramos que Miriam tuviera una elección enorme en la capital, donde después de 20 años pudimos volver a tener diputados de la ciudad de Buenos Aires, ni hablar Vilca en Jujuy, que disputó con el peronismo esa crisis de representación, ¿no? Que no es solo del peronismo, pero que siempre Fernando Rosso hace hincapié en esto de si le llegó o no le llegó su 2001 al peronismo, ¿no? En el sentido que el radicalismo eclosionó como partido que representaba a las clases medias un poco antes, pero el 2001 con el gobierno de la Rúa. Bueno, si al peronismo no le llegó una crisis de tal magnitud. Bueno, me parece que en eso la izquierda tiene el desafío de poder convocar y fusionar su fuerza con las fuerzas que vayan surgiendo de estas luchas y de esta experiencia, me parece, para, insisto, correr los márgenes de la imaginación política, ¿no? Y discutir que no podemos, lo del Fondo Monetario Internacional, que es una cosa histórica del problema de la deuda de la izquierda, bueno, eso se plantea en otros países también, o sea, ¿cómo podemos reconfigurar y poner todos los recursos en función de las necesidades sociales si estamos dependiendo de las imposiciones del capital financiero? Bueno, ese es un elemento importante, la reducción de la jornada. Hay muchos elementos, digamos, programáticos, no los quiero aburrir con eso, sino plantear, al menos de nuestro punto de vista, que sí vemos, y obviamente eso ha habido en otros momentos donde se han dado irrupciones importantes de los trabajadores y los sectores populares. El propio 2001, a un nivel, ¿no? donde se no tuvo la fuerza o la capacidad, si quiere, los trabajadores tuvieron un protagonismo, pero fueron más protagonistas otros sectores, como las asambleas barriales, los desocupados y demás, donde los trabajadores no tuvieron una intervención más decidida. Pero me parece que depende mucho de eso también para que se abran perspectivas, para que la izquierda sea una alternativa, más allá de que
no hay que, inclusive con las propias encuestas que, no sé, Eduardo, si lo ha visto, pero por ejemplo a Miriam, hay muchas encuestas de opinión que están planteando una imagen positiva muy alta. Eso no significa directamente después un traslado a la elección, pero sí muestra la coherencia, me parece, también tanto de Miriam como de la izquierda en la posibilidad de dialogar con enormes sectores, ¿no? A mí, no sé, vos querías decir algo, ¿no? No, porque creo que tenemos que ir cerrando. Un par de puntitos después. No, dale. No, yo porque... Yo lo que me refiero es que esto ya es más analítico. Hay que ver las lógicas que están en juego. Acabas de mencionar que faltaba mencionar el capital financiero. Pensemos en la lógica del capital financiero y pensemos en la lógica de las grandes tecnológicas, pensemos en el capitalismo de plataformas. Esas dinámicas son demoledoras para los estados, demoledoras para las naciones, pues son transnacionales. A mí me preocupa este punto, que nosotros lo hemos visto mucho, que es que a más profundidad de una crisis socioeconómica, más elementales son las demandas. Marx, pero también Weber dijeron que ¿por qué el trabajador suscribe el contrato formal de trabajo? Por miedo a no tener que comer, por miedo a no tener con qué abrigarse, por miedo a no tener techo. Es decir, está en las necesidades mínimas, ¿no es cierto? Y después se demuestra que cuando las sociedades avanzan, a veces para entablar una lucha, no voy a decir lucha de clase, pues ahí esa idea me parece que hay que cuestionarla, pero que sí, para iniciar una lucha de sectores populares, mejor desde cierto nivel que de un nivel muy bajo, porque la gente empieza a pedir lo mínimo, sí. Y eso es muy complicado, ¿cierto? Lo diría de esta manera, lo voy a decir con el término marxista, para que cambien las relaciones sociales de producción tiene que haber un crecimiento y un desarrollo. ¿Cómo es la fórmula? El desarrollo de la fuerza productiva generan cambios en las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales no cambian, entre otras cosas, porque no hay desarrollo, porque no hay crecimiento. Entonces estamos en unos mínimos, pero sin embargo, la gente, por ahora y en esta época histórica, va a necesitar tener un trabajo y va a necesitar tener un estipendio por ese trabajo y va a necesitar pagar sus necesidades. Yo creo que esto se va a jugar en el terreno de cuánta recesión requiere este modelo y ahora viene mi último, el capital financiero puede generar unas condiciones. Ahora, la cuestión es si puede legitimar a una fuerza política en democracia. Y ustedes van a ver que me parece que no lo puede hacer. Tiene que haber otras mediaciones, ¿cierto? El ministro de Economía, que es un trader, cree que con sus apuestas, que son extremadamente hábiles, puede hacer que esto... Pero si no resuelven el problema de la recesión, yo me acuerdo, por supuesto, esto puede durar... Yo me acuerdo, lo siempre digo con este ejemplo, estaba por caer el gobierno de la Rúa y yo estaba muy afligido y de vez en cuando lloraba. Entonces me compré un pañuelo para secarme las lágrimas. El pañuelo decía... hecho en Uruguay. Y yo dije, terminó, acá concluyó, porque si nosotros importamos pañuelo de Uruguay, no hay más nada que hablar, y así fue. Bueno, veamos, porque es cierto que el Estado hay que hacerlo más eficiente, es cierto que no puede ser que la ropa cuesta lo que cueste, porque cuesta más acá que en Alemania, todo para discutir. Ahora, el Estado tiene que existir, ¿cierto? La producción tiene que existir, las fábricas tienen que abrir, la gente tiene que ir a un lugar, aunque trabaje con su computadora. Bueno, esas materialidades están en realidad confrontadas con estas lógicas financieras, con estas transferencias que se hacen apretando un botón, con esta sensación de las tecnológicas que te van a llevar puesto en cualquier caso. Pero vean Brasil, como de golpe un día le dijeron, no, pare, señor, acá le trazamos una raya y le hicieron poner plata. Bueno, pensemos en esas dinámicas, porque yo creo que en esas dinámicas que son muy de esta época, se juegan intereses y se juegan los límites de los gobiernos, como este gobierno, que me parece que está tomando en cuenta, tiene un modelo que puede ser que le resulte, le va a resultar en
mediano plazo, ya no digo corto, en un mediano plazo, pero si no resuelve el problema de producción, de empleo, de crecimiento, etcétera, no va a poder. Y hablando de esto, ayer, creo que fue en Infobae, una consultora hace unos escenarios y dice, esto se sostiene con recesión. Si no, necesita 20.000 millones de dólares para empezar. Entonces, bueno, hay que ver cómo va a ser el señor Caputo para que este país crezca, haya los dólares que tenga que haber y la gente palpe que tiene trabajo. Con Macri, acordate que cuando decían Messi de la finanza y cómo terminó, digamos. Por eso digo, son cosas para pensar. Yo acá me tomé la libertad de pensarlo como lo pienso en casa, ¿viste? Así medio... Yo creo que tenemos que ir cerrando. Yo creo que quedan muchos temas para tratar. Esto del peronismo que decía Lucía, de la distancia entre el aparato peronista, por decirlo de alguna forma, y lo que sienten sus militantes, sus simpatizantes. Lo que mencionó Eduardo al pasar acerca del problema de la reconstrucción del campo popular, que es un debate que está ligado a estas cuestiones de identidad política, de la crisis del peronismo, lo que planteaba Nicolás en relación a las apuestas o los objetivos de la izquierda. Pero bueno, no sé, en todo caso haremos otro programa y están invitados a que sigamos este debate. Si quieren, les pido un minuto para, con alguna conclusión, un minuto cada uno para ir cerrando con alguna conclusión, algo que les interese mencionar, señalar. Bueno, sí, yo creo que es insoslayable que el futuro del gobierno depende mucho de lo que pase con la economía y hasta donde la gente aguante. Hoy veo un Milei fuerte y veo ese acostumbramiento, digamos, a un montón de cuestiones que pensé que le iban a resultar más difíciles. Después, en términos de lo que pueda pasar en el Congreso, sabemos que Milei tiene mucho para crecer, porque pone muy poco en juego en las próximas elecciones. Obviamente después hay una lectura de las elecciones, de perdió, ganó, qué pasó con eso, pero va a crecer. Entonces, él tiene una idea que es gobernar básicamente por decreto. Hay distintos proyectos en el Congreso para intentar frenar esto, ¿no? Que los decretos puedas con una cámara derogarlos y no necesite las dos, pero digo, al margen de todo eso, me parece que él está apostando a tener su tercio garantizado para evitar el juicio político que hoy no está en juego, para evitar para poder sostener sus decretos, gobernar así hasta el año próximo. Ahí sí se va a jugar un tema en términos políticos, me parece, de identidad del gobierno. Hasta ahora hay una alianza muy sostenida con el PRO, que lo critica, lo cuestiona a través de Mauricio Macri, lo que queda del PRO, pero hay una relación de puro sometimiento donde el PRO, casi sin nada a cambio, acompaña al gobierno. Bueno, quiero ver eso cómo se va a terminar saldando, digo, en las urnas, de si cuánto le van a dar al PRO en las listas, a ver cuánto ruido interno puede llegar a hacerle el PRO si van separados en distritos claves. Y también ahí hay como un desfasaje porque tenés al gobierno sostenido en el Congreso y en términos nacionales en el PRO, pero después hay otro intento de construcción a través de Karina Milei, de los Menem, de una Libertad Avanza con una impronta más peronista, tomando este lugar que el peronismo tal vez deja vacante, con desde lo estético, desde algunas discusiones que se dan, y bueno, tratando de construir una fuerza propia que me parece que está muy alejada de estos valores republicanos que dice defender el PRO. Digo, veo como ese desfasaje en la provincia de Buenos Aires, lo que se está construyendo en distintos lugares del país, y después, bueno, sostenido en el PRO en términos nacionales, pero eso más una lectura política de qué puede pasar en las elecciones, con quién se va a aliar el gobierno. Más allá de las elecciones de medio término, la verdad es que hoy por hoy, con un escenario económico variante, veo un Milei fuerte y que está sacando adelante un montón de medidas que antes parecían difíciles y con un valor que lo escucho en distintas, no encuestas, ¿no? Pero lo escucho en distintas conversaciones que tienen mucho que ver con la audacia de un Macri que no se animó a hacer, un peronismo que está en cualquiera y un Milei que va para adelante, una cosa muy del sentido común, pero bueno, lo veo como algo que un Milei que tiene poco para perder, siendo presidente, digamos, no tiene costo, parece lo que hace, y se anima a avanzar con estas medidas. Y yo no voy a agregar mucho más. Yo comparto la visión de Lucía. Creo que sería un error para la oposición pensar que Milei está débil. No está absolutamente fuerte, pero está relativamente fuerte por todos estos argumentos. Yo creo que esto conduce
a las elecciones de 2025. Porque, a ver, este es un gobierno institucionalmente débil y en la sociedad fuerte. Si el gobierno perdiera, lo que se va a dirimir es una cuestión institucional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente va a votar por representantes en las cámaras. Acá pueden pasar dos cosas en 2025. Una, que el gobierno no termine de consolidar y de pasar esa ventana que yo dije y vaya llegando a la cuestión, ¿no es cierto?, a la cuestión económica no resuelta, que no obstante eso saque 35-40% y sea la primera minoría. Pero digamos, si el día después de la elección creció relativamente en las cámaras, pero no tiene las mayorías, y la economía no arranca, ese no es un escenario favorable para Milei, y es un escenario bastante probable. Y bueno, entonces hay que ver qué pasa el día después, si no le va tan bien como ellos pretenden que le vaya. Ahora, también hay otra posibilidad, ¿no es cierto?, que efectivamente se consolide. Si se consolida el modelo, se va a consolidar por las clases medias y por cosas que acá no se han hablado, por las cuotas para las 12 cuotas, las 24 cuotas, la estabilidad de precios, en este esquema que yo digo que la gente no tiene grandes demandas. Bueno, eso podría llevar a una elección de 2025 exitosa, con lo cual entonces habría una consolidación y empezarían a mirar a 2027. Y el gobierno tiene a Milei, sus arrebatos, su retórica, y después tiene un dispositivo de negociación que ha penetrado mucho, ha penetrado en los sindicatos. Bueno, el PRO, que es una, digamos así, un matrimonio mal avenido, pero que están juntos. Y después la capacidad que el gobierno tiene por otra lógica, que tampoco hemos hablado acá, que es la lógica de las provincias. Uno también, cuando divide la política, puede decir, vamos a hacer una división. Todos los que tienen responsabilidad de gobierno contra los que no la tienen. Y ahí vamos a ver, no por este gobierno, siempre vamos a ver que hay unos vasos comunicantes entre el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos subnacionales. Y eso también, porque los gobernadores van a ir detrás de las cosas que más les convengan para las provincias que representan. Entonces quiero decir, el gobierno tiene elementos. Y yo en ese lugar digo, intereses materiales ideales, término de Max Weber, intereses ideales se van debilitando, dando lugar a los intereses materiales. Bueno, e incluso más, si mejora un poco la economía, también van a sofisticarse las demandas. Así que el gobierno tiene una jugada difícil, pero tiene la iniciativa. Y hay que ver cómo evoluciona. Nicolás. Sí, me parece, que cuando ganó Macri tuvo una ventaja que Milei, si se quiere, no la tuvo al principio, que era rompió el bloque del peronismo y tenía los dadores de gobernabilidad, además de la conducción sindical, ¿no?, que siempre se acomoda a todos los gobiernos, tenía una parte del peronismo que era casi una mayoría automática en el Congreso, ¿no? Es decir, vos tenías, creo que eran 40 diputados que votaban todo con Macri, entonces sin tener mayoría propia la lograba, creo que eran 140, 150 llegaban. Bueno, acá efectivamente Milei logra la mayoría que logró para la ley bases y quizás para otras leyes, gracias a los acuerdos de estos partidos provinciales, de sectores del peronismo, que fueron los que fueron al principio, los de Tucumán, de Jaldo, de Salta. Hay sectores, digamos, del propio peronismo que son colaboracionistas con Milei, el bloque de Pichetto y gran parte del radicalismo. Creo que la gran mayoría votó la ley base, tienen un consenso sobre reforma laboral y obviamente la conducción sindical, que digo, volviendo a lo del menemismo, fue clave, ¿no? Porque los dirigentes sindicales en aquel momento se hicieron casi empresarios o empresarios directamente, muchos de ellos, y acá hay una negociación fuerte, digamos, donde están pateando para el lado del gobierno, de las patronales, una parte importante de la conducción sindical. Entonces ahí yo digo, está bien, el gobierno logra esa fortaleza basado en la elección del año pasado y en el balotaje, es decir, en el mecanismo del balotaje que te pone en esa cuestión dual, y en todos estos dadores de gobernabilidad, que algunos llamarán traidores, etcétera. Bueno, ahí tiene, y en el veto, digo, en estas prerrogativas cuasi monárquicas como los DNU y el veto, que es ahora la discusión que se puede dar, digamos, en los próximos días. Mañana creo que era el plenario, en estos días, para discutir el problema de la ley de los DNU, que es una ley de Cristina que prácticamente
el Congreso queda pintado, básicamente, ¿no? Pero bueno, más allá de ese debate, Milei lo está utilizando. Ahora, si el gobierno busca su objetivo en el tercio, es un gobierno del veto, digamos, ¿no? Buscarlo con sectores propios o algunos que se adocen del macrismo, que esta metáfora de la rana y el escorpión la había puesto de Andrés, mano derecha de Macri, y bueno, la respuesta si se comió, claro. Que todos le respondían, y bueno, pero dejemos de ser ranas. Pero, claro. Digo, ahí, bueno, hay que ver después esa dinámica en ese espacio de derecha, si termina, digamos, de comerse al PRO o no, o cómo va a jugar Macri, pero me parece que más allá de la cuestión, y una cosa más, digo, ojo, también a veces lo que siempre se dice, ¿no? Que la victoria confunde y la derrota educa. Porque una victoria como la que tuvo Macri en el 2017, dijo reformismo permanente, hubo una fuerte movilización contra la ley jubilatoria y al poco tiempo empezó a caer, al poco tiempo se fue al FMI. Si no fuese por el operativo del peronismo de contener la movilización y desviarla hacia 2019, quizás hubiese sido diferente la situación. Ahora, me parece que para la izquierda no solamente está el desafío en promover las distintas movilizaciones, la coordinación, superar las conducciones, sino también la apuesta y la convocatoria a todos esos sectores que quedan, digamos, huérfanos de representación, que quieren enfrentar al gobierno decididamente, bueno, convocarlo a construir una fuerza socialista, la clase trabajadora, que realmente pueda correr esos márgenes de la imaginación política. Me parece que eso es lo que pide para una parte importante de la oposición dura, digamos, a Milei. Al calor, obviamente, eso va a tener más éxito o no, dependerá de esa experiencia de luchas que se vayan dando, ¿no? Me parece que en eso sí veo una posibilidad de que sea la izquierda la que pueda lograr convocar a enormes sectores que están desencantados con el peronismo, con otras fuerzas políticas también, ¿no? Y eso me parece que más allá de lo electoral del 2025, me parece que una apuesta fuerte tenemos que hacer. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a Nicolás, Eduardo, Lucía. Espero que se hayan sentido cómodos. Queda muchos temas para debatir, muchas cosas que quedaron sobre la mesa. Pero bueno, alcanzan los programas para todos los debates. No nos alcanzan los programas. Sí, se tiraron demasiadas preguntas complicadas y demasiados temas abiertos, así que hay que pensar en la segunda edición. Bueno, les agradezco nuevamente. Bueno, y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este segundo programa de Contrapunto. Antes de despedirnos, les volvemos a pedir, a recomendar que se suscriban al canal de YouTube de la Izquierda Diario Más. Estamos ahí lanzando toda una serie de nuevos programas, entonces queremos que los conozcan, queremos que nos ayuden a difundirlos, a pasárselo a sus conocidos, a sus amigos, y también les volvemos a pedir que se suscriban a la comunidad de la Izquierda Diario. En la pantalla les va a aparecer un código QR al cual pueden directamente conectarse para de esa forma suscribirse y aportar económicamente. En el próximo programa, en 15 días, vuelve Ceci Calcaño, que co-conduce conmigo este programa, y obviamente hay que agradecer a la producción, sin la cual nada de esto hubiera sido posible: Fede Tomich, Dani Emac y Miguel Ferreira. Bueno, nos vemos en la próxima. Que anden bien.